Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir revisando las temáticas para la prueba de selectividad, de transición y también para las pruebas de exámenes libres. Vamos a referirnos en esta serie de capítulos acerca de la primera fase de la construcción de lo que nosotros llamamos nuestro Estado-Nación, o como antiguamente o coloquialmente le llamamos desde la independencia en adelante. Para situarnos en la independencia, tenemos que pensar en cuáles son las cosas que han venido ocurriendo en Chile durante los últimos siglos. Estamos terminando lo que nosotros llamamos la etapa de la colonia y comienzan a germinar las ideas liberales y de la ilustración. Vale decir, hay una existencia de recuperación de ciertos elementos de la antigüedad que parecen ser muy atractivos, palabras como libertad, igualdad, derechos, garantías, deberes, ciudadanos. Todos son palabras que empiezan a surgir a propósito de las grandes críticas que existen a los modelos monárquicos existentes. Cuando decimos crítica a los modelos monárquicos se sitúa a la crítica a la forma como están gobernando los reyes, sobre todo en Europa o desde Europa hacia el resto de los continentes. El sistema económico mercantilista tiene grandes críticas y grandes problemas. Ya ha pasado el influjo y sobre todo el diezmo de los piratas que ha surcado los mares. Por tanto, las coronas comienzan a verse en situación de pobreza, ya sea porque los asaltan en alta mar o bien por las guerras internas tanto de sucesión como también ciertos otros conflictos históricos que han venido ocurriendo. Sobre todo le ha ocurrido a la corona española, de quien Chile y América obviamente dependen, al menos en su mayoría. La cultura burguesa, vale decir la cultura que se empieza a desarrollar dentro y al interior de las ciudades, tiene una gran influencia en el minuto de desarrollar cuáles son los principios o las claves de lo que va a ser la posterior emancipación de nuestras naciones. Va a haber también un impacto de los surgimientos del Estado-Nación en Estados Unidos. Piensen ustedes que desde 1776 Estados Unidos no solamente muestra su independencia al resto del mundo, sino que pone una metodología finalmente que es bien atractiva para poder impulsar su forma como reúne a los jóvenes bajo el amparo de los viejos caudillos de las distintas tribus o naciones, como ustedes quieran llamarlo, y al mismo tiempo establecer relaciones diplomáticas de fortalecimiento y conectividad, como es el caso de Francia. Si existieran entonces algunos factores externos que podríamos nosotros incluir para esta prueba como antecedentes de la independencia, serían por una parte el surgimiento de la ilustración como fenómeno cultural, político y social. Segundo, la independencia de los Estados Unidos. Un tercer elemento y de mucha fuerza va a ser la Revolución Francesa, que va a impactar para la independencia de muchas formas, para bien, para mal, algunos la podrán sopesar de distintas formas, pero la Revolución Francesa va a impactar no solo en la forma de pensar, sino también con hechos muy específicos, como es, por ejemplo, el posterior avance de Napoleón sobre el territorio español. Y un último elemento central, que el que primero que veníamos revisando, es este cierto declive mundial de las coronas y sobre todo de la corona española. Si pudiésemos englobar algunos aspectos internos del proceso de independencia en América Latina y en Chile, podrían ser que existe el surgimiento de una conciencia criolla, vale decir, eh, una primera conciencia, si ustedes quieren, ciudadana o cierta identidad nacional. Es decir, los criollos van a preferir ser llamados chilenos antes que ciudadanos de la corona o miembros de la corona o súbditos de la corona. Esto está, por cierto, pasa en las clases más adineradas. A los pobres se les castiga igual, sea cual sea el dueño o el señor de turno, ¿no? Otro elemento interno podría ser el malestar que empieza a surgir también de estas clases o de esta clase social criolla respecto de la forma como se toman las decisiones tanto judiciales, sociales, políticas y administrativas al interior de cada uno de los que posteriormente van a ser los estados-nación. En Chile va a ser muy fuerte la crítica contra los gobernadores que nos tocan, que son muy malos. La mayoría son tipos bastante rústicos y bastante buenos para robar. Por tanto, los criollos se quejan bastante de la administración. Un tercer elemento sería la rivalidad, evidentemente y manifiesta, entre los criollos y los peninsulares, vale decir, entre aquellos que ya son familias de tercera, cuarta, quinta generación en Chile, versus aquellos que vienen solamente a administrar, a juzgar o a nombre de la corona, ¿no? Ahí hay una
crisis de un encuentro que ya no va a ser pacífico, sino que va a ser bien inamistoso. Y por último, evidentemente, la crisis económica que está teniendo la corona española y que empieza a afectar sobre todo a esos criollos, a esos burgueses, es decir, las principales familias de Santiago, de Concepción y algunas poquitas de Coquimbo, que empiezan a ver que su estándar de vida empieza a afectarse y comienza a ser el germen de lo que vamos a llamar nosotros la independencia de una nación. El azar también es parte de lo que va a ocurrir dentro de nuestro continente como independencia y es el avance de Napoleón Bonaparte en 1808 en territorio español. Al invadir Napoleón toma prisionero al rey don Fernando VII y esto genera una posibilidad, una oportunidad para las colonias y un desafío para el reino de España. Los españoles, al verse invadidos, se alzan como pueblo, ¿no? Se alzan no solamente desde las clases dirigentes, sino también desde los campesinos. Empiezan a surgir finalmente lo que nosotros llamamos las juntas de gobierno, que se expresan a propósito de la posibilidad de que se entrega desde la Edad Media, como antecedente evidentemente, de que depuesto el rey o perseguido o prisionero el rey, el poder vuelve al pueblo y es el pueblo quien debe organizarse en juntas provisorias hasta que vuelva el rey y tome de nuevo provisión de su cargo. Esto es una oportunidad, entonces, para los patriotas chilenos, ¿no? Para los patriotas americanos, para aquellos que buscan la independencia, no para cortar el lazo con España, sino para poder realizar las reformas necesarias a través de juntas de gobierno. Y ojo con esto, para cerrar este primer mini capítulo, la estrategia que realizan en América Latina y sobre todo en Chile es no aceptar la forma como terminó siendo organizado el territorio español en la misma España. Con estas distintas juntas de gobierno que se habían armado, España crea una gran junta, ¿no? Que va a ser lo que nosotros podríamos llamar una junta central, que es la Junta Central de Sevilla, ¿no? Que administra y configura lo que nosotros llamamos el Consejo de Regencia. Este Consejo de Regencia va a ser aquel que va a administrar el reino hasta que, ojalá, como decían en ese entonces, vuelva el rey don Fernando VII a tomar posesión de su cargo. Este Consejo de Regencia, evidentemente, está permitido y tiene sus antecedentes en la Edad Media. Sin embargo, el antecedente que se utiliza es que los dominios americanos, vale decir, nuestro territorio, no le pertenece a España ni los españoles, sino que al reino de Castilla. Y con este elemento, los patriotas finalmente van a desconocer los consejos o el consejo de regencia y van a armar sus propias juntas de gobierno. Al armar sus propias juntas de gobierno, van a no obedecer a los consejos de regencia en España o al consejo de regencia en España. Y esto va a generar una crisis, ¿no? Asimismo, si se suma el cautiverio de don Fernando VII, va a generar la oportunidad para poder mantener y para poder desarrollar las reformas que se necesitaban, avanzar, cosa que cuando venga el rey de vuelta, poder negociar con él y cambiar o transformar las leyes españolas que tanto atosigaban finalmente a nuestra querida América Latina. Por tanto, estos elementos de azar, que haya llegado el mismo Napoleón, la voluntad de los criollos que buscan reformas, los elementos comunes que hay en toda América Latina, como el surgimiento de juntas de gobierno, el liderazgo de las aristocracias, ¿no? Es una lucha de los aristócratas contra el reino. La, comillas, coordinación militar que se va a empezar a desarrollar en América Latina. Tenemos escasos conocimientos militares porque no se nos permitía finalmente ser parte del ejército, éramos americanos, por tanto no podíamos ser parte de los elementos que eran propios de la corona. Y también vamos a tener en común, posterior a la independencia, la reconquista o la arremetida, la nueva arremetida española. Y hay elementos particulares también en las independencias americanas, ¿no? Si vemos a México, hay una expresión de movimientos populares muy interesante, muy importante, que configuran su identidad nacional. Vamos a tener una resistencia a la independencia propiamente tal en el Perú. Va a ser bien difícil desarrollar esto, no va a ser sino con San Martín y posteriormente con Bolívar, quienes van a llegar a libertar de manera exógena a este pueblo. Va a haber un proceso consensuado, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Ahí la caída del reino de Portugal va a ir más o menos de la mano con los buenos negocios que puede hacer en conjunto con el reino o con el nuevo Estado-Nación del Brasil.
Y los proyectos, perdón, diferenciados que van a tener nuestros grandes líderes, que van a ser evidentemente Simón Bolívar, desde el Orinoco hasta la mitad del Cono Sur, y la última parte del Cono Sur de la América Latina, efectivamente, el proyecto de San Martín, al que se va a sumar O'Higgins y por nosotros, digamos, por pegoteo, digamos, a esta línea de trabajo desde el Ejército Libertador de los Andes, y con ello surge el proceso de independencia que nosotros estamos tratando de darle un trazado en este mini capítulo. Entonces, si nosotros pudiésemos resumir cuáles son los elementos que componen la independencia de América Latina y en especial el de Chile, podemos decir que el despotismo ilustrado que venía manifestando la corona española desde Carlos III en adelante ha venido en crisis o ha devenido en crisis. Tanto la expulsión de los jesuitas, el monopolio comercial, el ultramercantilismo que se realiza, ¿no? La especie de Primera Guerra Mundial que se forma a propósito de esto mismo, el avance de los piratas por todo el sur, el Cabo de Hornos y todo, asolando toda América, son elementos centrales para generar grandes críticas y dolor entre los criollos y los burgueses latinoamericanos y chilenos sobre todo. Entra Napoleón en escena y toma prisionero a don Fernando VII, generando por una parte la resistencia de España, ¿no? Tener que pensar en sí misma, ya que tiene a Pepe Botella, a José Bonaparte, rigiéndolo antes que a su rey, y por otra parte, en los territorios americanos surge la oportunidad de poder realizar las reformas necesarias para que exista lo que principalmente dejaba sin dormir a los americanos, o los burgueses americanos, o a la aristocracia americana, que era la libertad de comercio. En ningún momento se duda de la lealtad hacia don Fernando VII y sí la posibilidad de generar grandes reformas. Por lo tanto, se forman o se construyen estas primeras juntas de gobierno. Ya sabemos que la más famosa es la que nosotros estamos acostumbrados a vivir y a celebrar cada 18 de septiembre. La primera fue el 18 de septiembre de 1810, nuestra primera Junta Nacional de Gobierno que dirigió don Mateo de Toro y Zambrano. Y estuvieron todos nuestros grandes próceres o los abuelos de la patria configurando ese sagrado momento de nuestro Estado-Nación. Dentro de las etapas del proceso vamos a hablar en los próximos capítulos de la Patria Vieja, o lo que llamamos Patria Vieja, la Reconquista y la Patria Nueva. Si se van a dar cuenta, vamos a hablar de grandes tres momentos de la historia de Chile que están ubicados desde 1810 hasta 1818, y si ustedes quieren hasta 1823, incluyendo el gobierno de don Bernardo Higgins. Pero más o menos en 10 años se transformó no solo la forma como se vivía en América, sino que se genera el impulso para que de una colonia que había durado más de 200 años se transforme en un elemento o en una diáspora de muchos pueblos que comienzan a configurarse desde una ininteligible todavía independencia y que se transforma posteriormente y con mucha celeridad en lo que nosotros llamamos nuestro Estado-Nación.